Gracias por estar en este momento con nosotros, en esta familia tan hermosa de CN, a todos los que nos están escuchando en sus hogares o que están en algún sitio, en oficina, probablemente durante la semana, porque esta palabra que vamos a estar recibiendo es una palabra tan importante que no solamente la vas a estar recibiendo hoy, sino que la vas a estar continuando. Estamos tocando uno de los temas más importantes en la vida de la fe, en la vida de la iglesia. Es un peso que tenemos como iglesia, es responsabilidad en este tiempo que estamos viviendo. No sé tú, pero yo estoy claro de que estamos viviendo un tiempo de mucho reto. Y no es un reto humano personalizado, es un reto contra la fe. Es un reto contra los principios, contra los valores, contra la enseñanza que Dios ha establecido en su palabra. Y si nosotros estamos bien claros de que la verdad está en Jesucristo, que fue revelada, escrita en su palabra y encarnada en Él, y nosotros hemos decidido seguir, entonces quiero decirte que hay una guerra espiritual contra ti, contra tu familia y contra tu descendencia. Y los planes de la oscuridad en este momento es destruir tu familia, destruir tus generaciones. Entonces, por eso es tan importante ahí en tu hogar, aquí presente, que nosotros tomemos bien en serio lo que comenzamos el domingo pasado con este tema que vamos a tocar todos estos domingos. Cada domingo, cada enseñanza que le vamos a estar impartiendo es fundamental, es esencial, es sustancial. Y yo te recomiendo que tomes notas y que el mensaje lo escuches y lo sigas escuchando. El del domingo pasado, el de hoy, el próximo. Todos estos mensajes son mensajes para que los repitamos y los pongamos en práctica. ¿Están listos? ¿Están listos? El tema que hemos estado tocando en general es levantando una familia en el 2021. Y de nuevo les tengo que decir, les tengo que reforzar que el 2021 es clave. Algunos pensaron que el 2020 fue clave. No, el 2020 trajo una transición en la vida de todas las familias del mundo entero. ¿Ok? La pandemia no simplemente trajo muerte sobre muchos hogares, trajo enfermedad, sino que trajo la oportunidad para el mundo de las tinieblas establecer e imponer su agenda para el mundo entero. Y para tu familia en particular. Entonces el 2021... nosotros como iglesia, no solamente como CN, iglesia local, sino como iglesia en todas partes del mundo, hemos decidido no ser pasivos. La iglesia nunca ha sido pasiva. Cuando la iglesia fue pasiva, entonces entró en un conformismo y estamos pagando las consecuencias que estamos pagando en estos momentos. Pero cuando hay crisis, cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, cuando la iglesia se levanta y la iglesia retoma su misión y la iglesia dice no vamos a estar pasivos y vamos entonces a ser proactivos. Ahora yo quiero nuevamente reforzar que cuando hablamos de la iglesia, como que la cosa se queda allá en la estructura, en el gobierno, en la iglesia como algo abstracto, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ti, de ti. Diga, yo soy la iglesia. El apóstol Pedro dice que tú eres una piedra importante dentro de una estructura. Entonces, cuando estamos hablando de la familia en el 2021, estamos hablando entonces de tu familia, de tu vida, de tus decisiones que vas a tomar en base a lo que estamos enseñando en las Escrituras, en estas enseñanzas. Y hoy voy a estar tocando sobre la estructura y fundamento. Diga conmigo, estructura y fundamento. Según el modelo de Dios, ¿ok? Porque vamos a ir a las Escrituras. Ahí ese es nuestro manual, ¿ok? Es el manual del Creador.
Ahí es que están todas las instrucciones de vida. Ahí es que está todo el manual de cómo debes levantar tu familia, cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas, cuáles son las instrucciones, cuál es la dirección. Todo está detallado allí. Y cuando hablamos entonces de estructura y fundamento, estamos hablando de un tema sumamente importante. Y yo retomar este tema y estudiarlo personalmente fue para mí sumamente de mucha motivación. Pude ver muchas cosas nuevas, cosas muy interesantes que les quiero compartir de una manera muy práctica a ustedes. ¿Ok? Y voy a hablarles de 4 elementos importantes en la estructura. Cuando hablamos de estructura, o sea, si ustedes piensan en una casa, aquí los que construyen van a entender perfectamente, pero todos nosotros de alguna u otra manera hemos visto una construcción, hemos estado viviendo en una estructura, en una casa, un edificio, y hay 4 elementos que se los quiero poner en una forma muy práctica. Número 1, y lo vamos a hablar de cada uno de ellos. Número 1, ¿qué es lo más importante que necesita una estructura? Antes de construirse esa estructura, ¿qué necesita? Un fundamento. Y yo aprendí hace muchos años atrás en términos de la vida, que mientras más alto el edificio, más profundo tiene que ser el fundamento. Mientras más pesado y más fuerte la estructura del edificio, más fuerte tiene que ser el fundamento. Lo segundo es la unidad de la estructura. El cemento tiene que estar en unidad con el acero. Cuando el cemento se une, arena, con el cemento, con la piedra, tiene que haber una unidad. Y es científico, hay una ingeniería en ese proceso de lograr unidad. Porque si no hay unidad en la mezcla, no hay unidad en el edificio, se cae, se destruye. Ese es el segundo punto importante en una estructura. El tercero es la diversidad. La unidad solidifica, la diversidad expande y complementa. Ahora imagínense un edificio que lo único que tiene son paredes, más nada. O sea, imagínense su casa con únicamente paredes, no tiene ventana, no tiene piso. Y después él añade otros elementos. Pero todos crean una unidad. Una casa con toda su diversidad crea una unidad, y la diversidad lo que hace es expandir y complementar. Y finalmente, algo bien importante en una estructura es lo que yo llamo el compromiso. Cada una de las partes dentro del edificio tiene que tener un compromiso. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo un pedazo de cemento, un pedazo de madera tiene voluntad de compromiso? No, eso es una forma de entender que cada parte de ese edificio, de esa estructura, tiene que establecer su parte, tiene que comprometerse a cumplir con su responsabilidad. El acero tiene que cumplir con su responsabilidad. El cemento tiene que cumplir con su responsabilidad. Las ventanas tienen que cumplir con su responsabilidad. Y ese compromiso lo que hace es la durabilidad. Ahora vamos entonces a entrar al tema directamente. Hay unas premisas que yo quiero traerles. Y alguien que yo quiero honrar fuertemente en la vida, en mi herencia, es a una señora llamada Antonia. Yo honro a mi madre aquí, honro a mi esposa, pero la herencia fuerte de fe y de lo que yo soy ahora, se lo debo a una señora llamada Antonia, viuda de Dávila. Y esa señora, lo que tuvo de educación fueron sus primeros 3 años de escuela elemental. Cuando yo la veía escribir, me daba cuenta que ella no había aprendido a escribir bien. Y leía mucho la Biblia porque tenía los primeros 3 años que tiene educación una persona en aprender a leer. Era una persona sumamente frágil. Sufrió de muchas enfermedades y una de ellas es que le daba mucha ansiedad.
Y yo me acuerdo en mi niñez ver esa debilidad de ella, ver esa fragilidad, ver esa escasez de educación, ver su sencillez, porque no era una mujer de mucho dinero, era una mujer pobre, sostenida por sus hijos. Pero ella tenía la riqueza más grande que podía tener un ser humano. Y hoy, a mi edad, como abuelo que soy, si a alguien yo debo lo que yo soy en estos momentos, es a esa mujer frágil, débil, sencilla, pobre, porque me dio la riqueza, me dio la bendición más grande que puede dar cualquier ser humano. ¿Y yo qué quiero decir con eso? Que tú, la herencia que le vas a dar a tus hijos no es una educación, no es dinero, no es comodidad. Porque la herencia más grande que recibe un ser humano es la herencia de la fe. De una mujer que nunca comprometió sus valores, que fue bien fuerte y bien proactiva en la educación de sus hijos, de obligarlos a ser obedientes a los valores que Dios establece en su palabra. Nunca permitió que un hijo hiciera nada ilegal. En medio de una pobreza grande, la tentación, mi padre me decía que los amigos en su juventud le ofrecían la heroína. Artistas de aquella época. Y él pensaba, ¿cómo yo voy a deshonrar a mi madre? Jamás, jamás. Mi pregunta es si tus hijos y los hijos de tus hijos se están criando en esos valores que gobiernan la casa de una familia. Mi abuela fue intencional. Fue muy sistemática, muy organizada, muy imponente de esos valores y de esas verdades. Y nunca negoció los valores y los principios de la palabra de Dios, porque una persona sencilla es más fácil aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y me acuerdo que me decía que cuando mi papá venía y rompía las reglas, ella lo esperaba con un sartén en la mano. ¡Oh! Violencia doméstica. No educación. La palabra dice que la disciplina es con la vara. Claro, en amor y bajo condiciones que el ser humano que ama a sus hijos no lo hace en forma abusiva. Y nosotros les vamos a enseñar cómo disciplinar y cómo educar a sus hijos. Vamos a trabajar este año en eso. Porque creemos que es tan importante ser proactivo en eso. No puede haber confusión. Lo incorrecto no se corrige con lo incorrecto. El machismo que se está atacando tan fuerte en mi isla por la muerte de tantas mujeres, y eso es en toda América Latina, por el machismo que existe, la violencia. Ahora es que están empezando a mover eso, pero el machismo no se corrige con el feminismo. Hay que establecer claramente las cosas porque hay confusión. La solución está en la estructura de la familia y en el sistema establecido por Dios. Para lograr cumplir con el propósito de Dios que Dani, nuestro pastor, predicó el domingo pasado. Ese propósito tan clave de Dios, la familia tiene que tener una estructura. La familia tiene que tener un fundamento. El propósito y misión que Dios establece para la familia necesita de una estructura muy fuerte. Y una estructura fuerte requiere de un fundamento bien sólido. Y esa es la premisa que quiero dejar y ser bien práctico. Así que el primer punto es el fundamento. ¿Qué hace el fundamento? El fundamento sostiene la estructura. Y hay que establecer que el fundamento de una familia se llama Jesucristo.
El apóstol Pedro le llama la piedra angular, la piedra principal sobre la cual se sigue construyendo y poniendo otras piedras. Pero también Él es la cabeza. Amén. Vamos a leer unas escrituras en Deuteronomio 6, 1 al 3 y 7 al 9. Esta palabra es para nosotros hoy. Antiguo Testamento. No, el pacto comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. No hay Antiguo y Nuevo. No, el Antiguo Testamento ya no funciona. No. El Antiguo Testamento fue el preparativo para nosotros recibir la gracia. Entonces, cuando este fundamento lo establece el Señor, mire cómo dice, léalo conmigo en su mente, en su corazón, yo lo voy a leer en voz alta. Estos son los mandatos, los decretos y la ordenanza que el Señor tu Dios me encargó que te enseñen. Te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y yo quiero ponerlos en contexto. El pueblo de Israel está entrando a una tierra prometida. El pueblo de Israel representa el pueblo de Dios. Y la tierra prometida es la promesa de Dios de bendición para ti y tu casa y tu familia y tu descendencia. Y Dios te ha traído a los Estados Unidos. Esta es la tierra prometida, no por ser los Estados Unidos, sino por la promesa de Dios. Y quiero que lo recibas como una instrucción y una dirección para ti y tu casa y para los jóvenes que en un momento dado tienen que comenzar una familia. Porque la familia no es en sí un fin, sino un medio. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué yo levanto una familia? Porque voy a cumplir con el propósito de Dios como parte de la creación. Dice: tú y tus hijos, verso 2, y tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¿Estamos claros? ¿Está claro eso? Yo no creo que eso necesita explicación. Está explícito lo que Dios ha establecido, que si tú haces esto, esto viene como consecuencia. Y no solamente eres tú, son tus hijos y son tus nietos los que tienen que someterse a este fundamento. Verso 3, escucha con atención, pueblo de Israel, y de nuevo es para nosotros esa palabra. Y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas me están saliendo tan mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué tengo esta otra cosa? ¿Será que Dios me está castigando? No. Escucha lo que dice la palabra que tienes que hacer para que todo te salga bien. Y tendrás muchos hijos. Pastor, en estos tiempos eso es peligroso. Yo tuve 4 hijos. Y 4 me han dado 11 nietos para 12. Y creciendo. No hay nada como tener muchos hijos. Eso es especial. Uno suda. La verdad es difícil. Pero como yo no funciono en mi capacidad, sino en la de Dios, siempre el Señor proveyó. Siempre. Amén. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel. Es tu tierra, es tu familia. Ese es tu territorio y ahí fluye leche y miel. Ahí hay bendición. Tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Repíteselo a tus hijos. Hello. Repíteselo a tus hijos. Una y otra vez. ¿Cuánto? Una y otra vez. Se cansó. Papi, otra vez me vuelves a decir lo mismo. 100,000 veces te lo voy a decir. Eso es incorrecto. No se miente. No se roba. Se respeta. Respeta a tu hermano. Respeta a tus padres. Respeta a los mayores. Pero ¿cuántas veces me lo va a decir? Toda la vida. Aunque estés viejo te lo voy a estar diciendo. Pregúntale a mis hijos. Todavía están jóvenes. Por ahí uno cumplió 40 años. Ya ustedes saben quién es. ¡Wow! ¡40! Nuestro hijo Dani.
Habla de ellos en tus conversaciones. ¿Qué comunicación tú tienes con tus hijos? ¿Cuánto te sientas? Una de las cosas que a mí me fascinaba hacer con mis hijos, cada vez que cumplían años, sentarme con ellos a desayunar. Y ellos comían rico, pero sabían que lo que venía era tiqui, 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 todo una enseñanza, y esto y aquello y lo otro. El otro día me senté a almorzar con Dani, él fue el que me enseñó a mí, ya me hablan a mí, ya yo no hablo tanto. Repíteselo, habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¡Wow! O sea, yo no creo que esto hay que explicarlo mucho. ¿Eres así como padre con tus hijos? Estás constantemente estableciendo fundamentos, repitiendo, por simbología, en todas las formas. Esto no es una vez al año. Tú no le das a la iglesia la responsabilidad de educar espiritualmente a tus hijos. Es tuya la responsabilidad. Es tuya. Está hablando de los padres. No está hablando de los pastores. No está hablando de los maestros. Si no lo haces tú y no eres proactivo y eres fuerte, átalos a tus manos. Y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos en la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Los judíos tienen una figurita que ponen en los marcos que representa la ley, el Torá. Que son los 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá. Y saben que el Torá significa dar en el blanco. Porque estaban claros y seguros que si enseñaban a sus hijos y los hijos de sus hijos, y ellos se mantenían y lo tenían todo el tiempo, miren la intensidad donde tú lo marcas en tu frente, te lo marcas en el brazo, lo pones en el marco, estás todo el tiempo hablando de eso. No hay tiempo de descanso para establecer la palabra, el fundamento en la vida de un hijo, en la vida de un nieto, en la vida de uno personalmente. Y eso es lo que hace que cada uno dé en el blanco y no hierren o se equivoquen o cometan cosas que van a destruir su vida para toda la vida. Hay que ser intencional. Y ustedes jovencitos que están solteros, cásese con un hombre o con una mujer que ame más que tú a Dios y al Señor Jesucristo. Esa fue mi decisión y salvé mi casa. Porque cuando me encontré con quien es la pastora y mi esposa hermosa de 41 para 42, yo vi que ella era más fuego que yo para el Señor. Proactiva, líder en la iglesia, una mujer de oración. Y yo dije, esa es, porque ama al Señor más que yo. Eso es lo que hace las buenas decisiones en la vida. Segundo, y se me está yendo el tiempo, la unidad. ¿Qué hace la unidad? Solidifica la casa, la familia. Tiene que haber esa unidad. El Señor dijo en Marcos 3, 24 al 25, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegra, se deshace. Hello, matrimonios, ¿cuánto pelean? ¿Se arrancan los pelos? ¿Se ofenden el uno al otro? Hello, aquí no. Aquí todos ustedes son gente, pero con una unidad y un amor, y el uno protegiéndose al otro, y el uno dejando que el otro gane. Por eso el Señor establece en Génesis 2, 22 al 24. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. Dicen que no del hueso de la cabeza para que no se enseñoree, ni de un hueso del dedo para que no la pisoteen, sino cerca del corazón, para que la amen. Y la presentó al hombre. Eso me acuerda cuando estaba en la luna de miel y el Señor me presentó a mi mujer. Al fin, yo dije,
Al fin, yo dije, no dijo el hombre, ese es el verso 23. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Wow. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Si tú le enseñas eso a tus hijos, cuando llegue esa mujer o ese hombre a su vida, no te sientas mal que te dejaron. No te sientas mal, estás cumpliendo con el propósito de Dios porque él o ella encontró hueso de su hueso, carne de su carne, la mujer de Dios o el hombre de Dios para su vida. Qué hermoso es decir eso, ¿verdad? Yo puedo decirlo 42 años después, la mujer de Dios para mi vida. Pastor, yo no puedo decir eso de ella. Hello. Pastor, yo no puedo decir eso de él. Hello. No, lo siento. Esa fue la que escogiste, es la mujer de Dios, el hombre de Dios para tu vida. Aprende a vivir con él o con ella. Otra parte importante en la estructura de familia es la diversidad, porque la diversidad expande y complementa. Miren esta palabra, Efesios 5, 21 al 24. Y aquí es como el Señor pone la función de cada uno, ¿ok? Y crea una diversidad, ¿para qué? Para complementar. Cada vez que leemos este pasaje lo vemos siempre bien negativo. Pero esto es lo que se llama la sabiduría de Dios en cómo en la familia hay diversidad y hay un complemento. Y tenemos que aprender a funcionar en ese complemento. Verso 21 del capítulo 5. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y es interesante porque así comienza, tomando de los versos anteriores, pero introduciendo lo que es la estructura de familia, cómo funcionan las partes en una familia. Nos sometemos unos a otros. No, yo te mando y tú te tienes que someter porque yo soy el que gobierna. No, a ti el Señor no te dijo que gobiernes sobre tu mujer o sobre tu marido, sino sobre todas las bestias del campo y las condiciones y circunstancias a tu alrededor, pero no sobre el otro que te puso en la casa. Entonces es una interpretación incorrecta. Por eso comienza así, porque nos sometemos uno al otro, ¿cierto? Por reverencia a Cristo. Por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como el Señor. Y aquí el Señor empieza a hablar de las funciones y la diversidad que complementan para expandir. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que Él es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben de someterse en todo a sus maridos. Y por eso hace una referencia inmediatamente a Cristo y la iglesia. Si usted quiere saber cómo es que funciona esta relación, vea cómo es la iglesia de Jesús. Cómo Jesús trata a la iglesia y cómo la iglesia se somete al Señor Jesucristo. Seguimos. Para los maridos, diga yo, maridos, ok. Eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, así es como debe ser el amor tuyo hacia tu esposa, ok. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una esposa gloriosa. Tú le vas a tener que presentar a tu esposa al Señor. ¿Cómo la vas a presentar? Toda chamusqueada porque la maltrataste. Toda herida y todo. Aquí te mando esta. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Cuando se ponen viejitas se arrugan, pero no importa. El Señor las ve lisas y bonitas, igual que nosotros nos arrugamos. Será en cambio santa e intachable. Seguimos. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y los que no se bañan, no, eso es un comentario fuera de lugar.
Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Luego más adelante en el capítulo 6 le habla a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Wow. Entonces, el orden de Dios lo que trae es diversidad, no desigualdad. ¿Ven la diferencia? Diversidad, no desigualdad. Número 1, Cristo es la piedra principal. Número 2, el hombre. El hombre es cabeza. ¿Qué significa? Que lidera. Por ser cabeza, lidera. Tiene que haber alguien que sea un líder. Y la interpretación de líder o la definición de líder es una persona que añade valor a otro. Un líder levanta al otro. Eso es ser cabeza. Levantas a tu esposa, levantas a tus hijos, le añades valor a tu esposa, le añades valor a tus hijos y preserva. El hombre tiene una responsabilidad de preservar ¿qué? Lo que Dios estableció como propósito para su familia. Tiene que ser celoso de que la familia cumpla el propósito, comenzando con él como líder, como inspiración, como modelo de lo que Dios ha establecido. La esposa diseña, administra, compone, da estabilidad, es productiva. ¿De dónde saque eso? Proverbios 31. Le hace Proverbios 31. Y ahí usted se da cuenta que la mujer no es una fregona, ni una plancha camisas. Es una mujer industrial, productiva. El hombre se dice, ¡wow! ¡Qué tremenda mujer! Se levanta temprano y no deja a sus hijos descuidados, que es lo interesante, sino que sabe mantener su hogar. Por eso es tremenda administradora. Entonces, los hijos, ¿cuál es la función de los hijos? Son el conducto del propósito de Dios. ¿Me oyó? Los hijos son el conducto. O sea, lo que los padres establecen, los hijos van a ser el conducto. Van a ser el medio del propósito de Dios. La obediencia de los hijos es lo contrario a la resistencia. ¿Por qué los hijos obedecen? Porque no resisten el propósito de Dios. Porque no resisten el plan de Dios. Porque no resisten el fundamento que Dios ha establecido. Ese es el propósito de la obediencia desde el hombre hacia Dios. Obedecer a Dios significa someterte a la voluntad y propósito de Dios. Sencillo, pero la obediencia la vemos desde una perspectiva negativa. No, la obediencia es una forma de conducir, de transferir, es un conductor. La rebeldía es idolatría, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se opone al modelo de Dios. Y tan pronto una persona se opone al modelo de Dios, saca a Dios de su sistema y hace otro a Dios. Sea a sí mismo, sea su filosofía, sea su forma de establecer los valores y sea el dinero, sea lo que sea. Sacaste a Dios, eso se llama idolatría. Y por eso la rebeldía es idolatría. Los hijos son la extensión de los valores del reino. Yo tengo que ocuparme que ellos sean una extensión de esos valores. Si ellos no son una extensión de los valores de Dios, los valores de Dios mueren conmigo. Punto.
y son la continuidad generacional. Dios estableció la familia para que por siglos de siglos las familias lo honren a Él, cumplan su propósito y establezcan su reino. Y finalmente el compromiso. El compromiso establece durabilidad, perdura, resiste y permanencia. Es lo que trae posteridad. El esposo, la esposa, el padre, la madre y los hijos tienen todos que tener un compromiso. Y ese compromiso hace que todo se mantenga. Finalizo con 3 elementos que traen unidad: el amor, el respeto y la obediencia. El amor, el esposo ama a su esposa porque de la cabeza fluye el mensaje de vida. ¿Estamos claros, esposo? ¿Oyó eso? Amas a tu esposa porque de ti fluye el mensaje de vida. Esposa, tú respetas porque el respeto de la esposa sostiene la dignidad y la honra de las partes. Los hijos pueden ver lo que significa respeto. Y la obediencia de los hijos es el mecanismo de movimiento. Fluye generacionalmente. Vamos a ponernos de pie. Es tan importante esto. Usted lo tiene que volver a ver. Por favor, repita este mensaje. Tome notas. Sea proactivo. Organícese. Los abuelitos que están aquí. Ya mis hijos están viejos. No. Yo estoy aquí por mi abuela. Puso nombre. Profetizó sobre mí. Se va a llamar Daniel, como el profeta Daniel. Obligó a mis padres que me llevaran a la iglesia. Mis padres no servían al Señor. Mi papá vino a conocer al Señor yo siendo un pastor y yo fui que lo bauticé. Porque fue rebelde al evangelio. O no quería negociar su vida con el compromiso de seguir a Jesús. Y así hay muchos. Pero tarde o temprano vienen. Porque es la promesa de serás salvo tú y tu casa. Yo estoy aquí gracias a una abuela que no negoció seguir a Jesús. Y que fue madre no solamente de 4 hijos, sino de muchos que adoptó espiritualmente y también los adoptó trayéndolos a su casa. Una mujer con 3er grado de escuela elemental. Pobre, débil, enferma. Impactó generaciones. Hoy está con el Señor. Pero hoy tiene 5 generaciones que sirven al Señor. Tú no necesitas mucha educación. Tú no necesitas mucho dinero. Este mundo de estructura que está hoy día estableciéndote una mentira te está diciendo que tú necesitas lograr un montón de cosas para ser feliz. ¡Mentiras! Esos son los valores de la Biblia. Es bueno progresar. Y a mí me gusta el progreso y desarrollarse, pero yo no negocio el progreso con los valores fundamentales. Y mi pregunta es, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Cierra tus ojos un momento. Allá donde te encuentras en tu casa, cierra tus ojos. Haz a Jesucristo el fundamento y la cabeza de tu vida. Es como comienza todo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te hago el fundamento de mi vida y te pongo por cabeza de mi casa. Entrego mi vida completamente a ti, sin ningún tipo de condición. Me rindo totalmente a ti, porque tú eres el Salvador y Señor. Y así me comprometo a obedecerte y a seguirte. En el nombre de Jesús. Diga amén, amén y amén. Cuán importante es darle seguimiento a esta verdad, a esta oración que tú has hecho en tu vida. Para aquellos que nos están escuchando, hicieron esta oración, recuerda, entra a nuestra página cnchurch.info/new y ahí tú puedes poner tu nombre, puedes poner la información. Vamos a darte seguimiento. Y aquí, amados, cuán importante es que entiendas que solo no puedes. Solo no puedes. Dios ha puesto padres espirituales, madres espirituales en esta casa para ayudarte en tu crecimiento. La soledad no es tu mejor compañía, aunque se llame tu esposa así.
Deja que se te guíe y pídele al Señor ser fiel en toda esta palabra. Les bendigo a todos, gracias en sus casas. Es hermoso estar juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Les amo. Hasta el próximo domingo. Chao.